Una de las figuras más destacadas del antiguo ejército antes de la Primera Guerra Mundial fue Gottlieb Conde von Hesseler, quien fue general de caballería del 24 de marzo de 1890 hasta el 17 de mayo de 1903, y comandó el 16º Cuerpo de Ejército en la fortaleza de Metz, en Lorraine. El cuerpo de ejército había estado compuesto por las dos divisiones de infantería, la 33 y la 34, que se encontraban en la fortaleza de la ciudad y en los demás lugares de guarnición de Alsacia-Lorena, alojadas en numerosos cuarteles. Contaba con 6 unidades de ametralladoras de fortaleza, un regimiento de artillería a pie renano, 1 lorenés y 1 sajón real cada uno, 2 batallones de pioneros y un regimiento de artillería a pie bávaro real asignado. El conde von Hesseler no solo era una personalidad conocida más allá del ámbito de su cuerpo de ejército, sino también famoso porque incluso se habían modificado versículos bíblicos para describirlo. Así, el A, quien Dios ama, castiga, se había transformado en A, quien von Gottlieb tiene, castiga. Una de las razones era que von Hesseler siempre había sacado lo máximo de su cuerpo de ejército, y, como comandante soltero, también estaba de servicio las 24 horas del día, lo que en la guarnición de Metz y en todo el ejército también le había valido el apodo de el campamento de Wallenstein, en torno al conde von Hesseler, que llevaba el cabello largo y que sus soldados solían llamar simplemente el rudo Gottlieb o el viejo Gottlieb. Circulaban numerosas anécdotas, algunas elogiosas, otras burlonas. La última categoría incluía relatos de cómo se acostaba en la trinchera con los reclutas, para, como el jefe de grupo en el entrenamiento básico, corregir su puntería y estimación de distancias, o sus horas de acecho en Metz, para quizás atrapar al ayudante de un oficial que, en contra de las reglas, llevaba la bolsa de compras de la esposa del teniente coronel, o a un teniente fuera de servicio en un paseo a caballo, que quizá requería más actividad militar. Sin embargo, el viejo Gottlieb no se había dado cuenta de que, en las 2 décadas posteriores a la victoria sobre Francia, en 1871, había ocurrido una revolución en los cuarteles, como no se había visto desde la reforma militar de 1813, bajo los generales Gerhard von Scharnhorst, Neidhard von Gneisenau y Karl von Clausewitz. Ahora, bajo la dirección intelectual del jefe del Estado Mayor, el mariscal de campo Helmut von Moltke, el Viejo, los especialistas habían marcado el rumbo del ejército con su proceder metódico, y ya no la vieja guardia con su liderazgo más intuitivo y apasionado. En cambio, las payasadas de Hesseler, que en realidad eran innecesarias para un general al mando, se filtraron de inmediato a la prensa, donde, para alegría del general, que no carecía de vanidad, podían leerse al día siguiente. El resultado fue que los capitanes de compañía estaban nerviosos ante el cuerpo de distrito, los tenientes poco amables y los suboficiales aún más gruñones. Las tropas, sintiéndose terceros en discordia y contentas bajo el lema «Cuando dos se pelean», estaban felices. Pero justamente las tropas aquí le brindan un homenaje por su cumpleaños número 79. Contaban con el cuidado especial del general, lo que aplicaba especialmente a los reclutas de Alsacia-Lorena, que, desde 1871, eran incorporados al ejército alemán en el territorio imperial de Alsacia-Lorena, donde den Hesseler era especialmente apreciado. Por razones sentimentales, él solía llamar a algunos individuos de este grupo étnico al frente durante las inspecciones, como si fueran personas realmente especiales. Se dice que también fue él quien logró que el 25% de los habitantes de Alsace-Lorraine pudieran servir en su tierra natal, una circunstancia que, durante la Primera Guerra Mundial, tuvo un efecto parcialmente desfavorable en las disertaciones. Gottlieb Conde von Hesseler nació el 19 de enero de 1836 en Potsdam, como hijo del mayor prusiano y administrador Alexis Conde von Hesseler y su esposa Albertine von Schönermark. Después de asistir a la escuela fundada en 1704, llamada Ritterakademie,
en Brandenburg an der Havel, que hoy es una escuela primaria, y luego al elitista Pädagogium en Halle an der Saale. Häseler ingresó al cuerpo de cadetes prusiano. A los 17 años, en 1853, se convirtió en soldado como subteniente en el regimiento de Húsares von Sitten, número 3 de Brandeburgo, en el que el 31 de mayo de 1859 fue ascendido a primer teniente. En 1860 se convirtió en ayudante del general comandante del tercer cuerpo de ejército, el príncipe Federico Carlos de Prusia. En su estado mayor estuvo desde el 1 de febrero hasta el 30 de octubre de 64, participando en la guerra germano-danesa hasta entonces. El 18 de abril de 64, durante el asalto a las fortificaciones de Düppel, se distinguió, y el 16 de junio fue ascendido a Rittmeister, como se llamaba a un capitán en la caballería. Después de la campaña, fue transferido al Estado Mayor prusiano en Berlín. En la imagen, a la derecha, sobre el puente Moltke, al inicio del periodo del 14 al 23 de junio de agosto de 1866, durante la campaña contra Austria. Volvió a ser asignado al cuartel general del príncipe Federico Carlos, quien ahora comandaba el primer ejército. Después de la firma de la paz, Häseler, el día 17 de octubre del 67, fue ascendido a mayor y se convirtió en jefe de escuadrón en el regimiento de húsares de Hannover, Reina Guillermina de los Países Bajos, Hannover número 15, que en 1871, tras su incorporación al ejército prusiano y su traslado a la ciudad de Wandsbek, que fue independiente hasta 1937 y hoy es un distrito de la ciudad libre y hanseática de Hamburgo, pasó a llamarse húsares de Wandsbek. En la guerra franco-alemana, desde el 19 de julio de 1870 hasta el 10 de mayo de 1871, Häseler sirvió primero en el Estado Mayor del Segundo Ejército del príncipe Federico Carlos de Prusia. Ahí, el 16 de agosto fue testigo de la carga mortal de la Brigada de Caballería Bredow en Mars-la-Tour, para lo cual existe este video. Durante el sitio de Metz, aquí un fuerte capturado por los franceses, Häseler resultó herido, y después de la batalla de Le Mans, del día 10 hasta el 12 de enero del 71, fue condecorado con las 2 cruces de hierro. Después del final de las hostilidades, el 11 de mayo del 71, Häseler fue transferido al Estado Mayor de las tropas de ocupación alemanas en París. El 10 de octubre del 72, fue nombrado Oberquartiermeister, con el jefe de las tropas de ocupación en Francia. En 1873, el general Edwin Baron von Manteuffel fue nombrado mariscal de campo general. Después, el día 19 de enero del 73, Häseler fue condecorado por el emperador Guillermo I con la Orden Prusiana pour le Mérite, y luego, ese mismo año, asumió el mando sobre el regimiento de Ulanos número 2, Badenburguesa número 11, que estaba en Saarburg. Aquí una imagen de uno de sus soldados. Este regimiento, en el que él, el 22 de marzo de 1873, fue ascendido a teniente coronel y el 3 ascendido a coronel en 1875, recibió en 1903 un reconocimiento del emperador Guillermo II, el título de conde Häseler. A partir de 1879, fue nombrado jefe del Departamento de Historia Militar del Gran Estado Mayor, formado en 1871. El 7 de diciembre de 1880 fue nombrado comandante del 12º Brigada de Caballería en Neisse, Baja Silesia. El ascenso a general de división fue el 18 de diciembre de 1881. Häseler tomó el mando el 17 de octubre de 1883 de la 31ª Brigada de Caballería en Estrasburgo, en Alsacia, que estaba reforzada por numerosos fuertes. 3 años después, el 18 de septiembre de 1886, fue ascendido a teniente general. Entre el 4 de diciembre de 1886 hasta el 14 de enero de 1887, comandó en Hannover la 20ª División de Infantería,
y entre el 15 de enero de 1887 hasta el 21 de marzo de 1889, la Sexta División de Infantería en Brandeburgo, en el Havel. Luego, el 24 de marzo de 1890, la recién formada 16ª Cuerpo de Ejército en la fortaleza de Metz, que comandó hasta el 17 de mayo de 1903, es decir, unos 13 años. Allí vivió en la pequeña localidad de Papolsheim, hoy Plappeville, al oeste de Metz, donde adquirió esta casa señorial en la actual Rue du Général Charles de Gaulle. El 20 de septiembre de 1890 fue ascendido a general de caballería y el 18 de enero de 1901 a coronel general. En mayo de 1903, Hesseler se retiró del servicio activo por motivos de edad y se convirtió en miembro de la Cámara de los Señores de Prusia en la Leipziger Straße, en Berlín, que hoy es la sede del Bundesrat. En enero de 1905 fue nombrado mariscal de campo. Cuando en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, el entonces hombre de 78 años, junto con un ayudante, durante 2 años había acompañado al viejo cuerpo desplegado en el frente occidental, que ahora estaba bajo el mando del general de infantería Bruno von Mudra. Aquí también celebró su 79º cumpleaños, pero incluso como mariscal de campo visitante, que en realidad era, nunca dudó en montar a caballo hasta el frente para poder evaluar mejor la situación. Como se mencionó, el 24 de marzo de 1890, él tenía a su cuerpo de ejército 16 en la fortaleza de Metz, que lideró hasta el 17 de mayo de 1903, y que había convertido en un cuerpo de ejército modelo. Eso también se debió a lo siguiente. Es único en el ejército alemán que como general al mando había realizado personalmente todas las inspecciones de reclutas de su cuerpo, algo que habría sido imposible con la ubicación dispersa de los otros cuerpos. Pero en Metz, el viejo Gottlieb, como se mencionó, soltero y con todo el tiempo del mundo, como él decía, tenía a sus soldados de juguete justo a la mano. Pero Hesseler no solo era conocido como un superior extraordinariamente estricto, sino también como un ejemplo de cuidado ejemplar en muchos aspectos. Así que él, que había sacado lo máximo de su cuerpo a través de alarmas, marchas y otras fatigas físicas, fue el primer comandante al crear el hogar de recuperación Lettenbach en 1897, mediante el alquiler del castillo Lettenbach cerca de Albersweiler, al pie de los Vosgos, en Deschamps. Allí, hasta 80 oficiales, suboficiales y soldados pudieron recuperarse durante semanas bajo el mismo cuidado, después de heridas o lesiones. Así que, en principio, era un centro de rehabilitación militar. Otros cuerpos de ejército siguieron su ejemplo mucho después. Pero quien piense que Metz fue solo otra ciudad de comisarios amargados, se equivoca. En el hermoso teatro municipal fundado en 1732, que había sido completamente modernizado, se presentaban óperas, operetas y obras de teatro. Aquí el rudo Gottlieb era generoso y les permitía a sus soldados ese descanso espiritual. Porque, ¿qué más había en esa época? Mucho más en esos tiempos, sin cine, televisión o internet. Y aunque durante los días de fiesta la juventud de Metz, incluidos por supuesto numerosos soldados, se desbordaba desde el domingo hasta el miércoles de ceniza de una manera que solo se veía en las grandes ciudades del carnaval alemán, Gottlieb dejaba que las cosas siguieran su curso. Pero entonces al viejo solterón le empezaron a surgir algunas dudas sobre la disposición de su cuerpo. De inmediato, en la madrugada del miércoles de ceniza, hizo poner en estado de alerta a toda la guarnición. Para satisfacción de Gottlieb, aquí junto al general von Zeppelin, en las maniobras del Kaiser de 1912, la alarma resultó un tanto regular y deficiente. Pero en realidad, solo fue así porque incluso los oficiales de Estado Mayor más veteranos habían mostrado comprensión, y varios jóvenes oficiales que llegaron al punto de reunión con ropa desaliñada, uno incluso con una barba postiza, los habían dejado regresar a su alojamiento sin hacer mucho escándalo.
Pero esa alarma del miércoles de ceniza sí que había sido demasiados. Después de que la noticia llegó a Berlín por caminos indirectos, el general comandante Heysseler recibió de una alta instancia el deseo militar, es decir, la orden de que en el futuro se abstuviera de realizar tales ejercicios de movilización en el miércoles de ceniza. Pero ahora volvamos a la rutina diaria del general soltero, que, sin distracciones de esposa e hijos, podía dedicarse las 24 horas del día a sus hijos uniformados y a sus instructores en las compañías. Sus inspecciones, que a menudo duraban horas, eran legendarias y se regían por el lema que él mismo predicaba: nada es más duradero que la impresión que se obtiene del trato con la tropa. Pero aunque sus apariciones eran a menudo muy severas, Gottlieb también podía mostrarse benevolente. Eso ocurría a menudo cuando se encontraba con reclutas que habían venido de Renania-Westfalia a Metz. Entre ellos también había muchos que solo hablaban mal alemán, ya que habían emigrado de Polonia como mineros. Así, una vez, durante unas maniobras en Metz-Freskati, donde a partir de 1909 estuvo estacionada la tropa alemana de aeronáutica y se construyó un hangar para cepelines, se llevó a cabo un gran ejercicio sanitario. También los nuevos reclutas fueron enviados allí para tener una primera impresión de ese tipo de procedimientos. Después del ejercicio, Gottlieb, quien como de costumbre había inspeccionado personalmente, eligió a un joven soldado llamado Krakowiak para examinarlo sobre lo que había experimentado. ¿Qué hace usted si encuentra a un enemigo herido en el campo de batalla? Krakowiak juntó los talones de manera audible y reportó: «Lo mato». Después de que Heysseler miró fijamente la expresión petrificada del jefe de la compañía, se dirigió al siguiente recluta. «¿Qué hace usted?» «Voy por el médico de Estado Mayor, Excelencia». Después de que esta respuesta obtuvo su aprobación, Gottlieb se volvió una vez más hacia el primer recluta. «Bueno, ya escuchó lo que acaba de decir su camarada. Entonces, ¿qué va a hacer ahora?» Krakowiak pensó brevemente con el ceño fruncido, pero luego se le iluminó el rostro y reportó con alegría: «El señor médico de Estado Mayor lo mata». En otra inspección de compañía, Heysseler exigió que el tema de la clase de un suboficial fuera Historia Patriótica y la Casa Imperial, y quería asistir a la clase. En algún momento, el viejo sargento que daba la clase llegó a la hora de la muerte del anciano emperador Guillermo I, en 1888, y a sus últimas palabras: «No tengo tiempo para cansarme». Se supone que las dijo cuando el canciller imperial Otto von Bismarck le entregó un último documento importante para que lo firmara. Como en ese entonces casi todos los alemanes conocían esa frase de memoria, el sargento siguió investigando con optimismo con el recluta. «Entonces, ¿cuáles fueron las últimas palabras del emperador?», a lo que el soldado interrogado le respondió con orgullo: «No tengo tiempo, estoy cansado». Entonces el rudo Gottlieb aquí puso su mano en el hombro de su ahijado Gottlieb Jacobi, el joven soldado, y sonriendo dijo: «No es completamente cierto lo que dijeron». La inspección concluyó rápida y alegremente después de eso. Sobre el destino posterior de la obra del escultor Michel Locke, el Kaiser Guillermo, primero con el Ángel de la Muerte, había sobrevivido en gran parte ileso a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, al igual que el Palacio Montbijou de Berlín, pero fue destruido en 1959 por decisión del magistrado Partido Socialista Unificado de Alemania de Berlín Oriental, junto con el palacio. El mariscal de campo von Heysseler sufrió en 1916 una grave lesión en un accidente de equitación que lo mantuvo postrado en cama durante mucho tiempo en sus aposentos en el castillo de Corney, en las Ardenas. Aquí se le ve con su estado mayor en enero de 1915. En Corney también lo visitó el Kaiser Guillermo II. Se alojó en el castillo de Hoville, en Lorena, que había adquirido en 1890. En esa ocasión, el conde Heysseler también habría solicitado su retiro. Luego se hizo cargo de la administración de la herencia familiar Hanekopp, en Britzen, donde además de cultivar papas, también se dedicó intensamente al movimiento Scout alemán. El 25 de octubre de 1919,
Esta personalidad destacada falleció en su castillo de Hanekopp, que fue destruido por la Wehrmacht en retirada en la primavera del 45. El mariscal de campo fue sepultado entre sus padres en una cripta, ahora tapiada, frente al altar de la iglesia del pueblo de Hanekopp. Hoy en día, una placa conmemorativa colocada allí lo recuerda. Si uno observa finalmente la vida de este oficial, que al igual que su arma de caballería, parecía fuera de su tiempo, su tragedia personal consistió en que, para tener la oportunidad de comandar un ejército, nació demasiado temprano para la campaña de Francia de 1870 y demasiado tarde para la guerra de 1914. Sin embargo, así es como, también gracias a las numerosas anécdotas de su tiempo, como general al mando del 16º Cuerpo de Ejército en Metz, pasó a la historia militar alemana como una personalidad a veces un poco excéntrica, pero por otro lado también un soldado excelente, que siempre fue un ejemplo de dedicación al deber para su cuerpo y un ejemplo de lealtad militar para su patria.